Intentando reavivar la llama apagada, me incliné y lo besé primero. Sus labios eran familiares hasta el más mínimo detalle, cada línea, cada rasgo, y, a pesar de eso, me sentía como una extraña. En lugar de la chispa de antaño, solo sentía vacío y una leve alienación. Nuestro beso era mecánico, como un fragmento de un recuerdo de lo que alguna vez nos unió. Tomás respondió con suavidad a mi impulso, pero entendía que él, al igual que yo, lo hacía más por costumbre que por verdadero deseo. Nos separamos, y en su mirada no vi nada que pudiera calentarme o inspirarme. Me miraba con el calor acostumbrado, pero ya no me bastaba. Dentro de mí reconocí aquello de lo que había estado huyendo. Entre nosotros solo quedaba la cáscara, mientras que la verdadera cercanía y pasión se habían disuelto en las preocupaciones y rutinas diarias. El crepúsculo en el patio trasero, la suave luz de la luna que se filtraba entre las hojas y la ligera brisa vespertina creaban una atmósfera difícil de ignorar. Sergio estaba sentado a mi lado, callado, y parecía completamente inmerso en ese momento. Su mirada se detenía en mí de vez en cuando, y sentía cómo me traspasaba por dentro, como si esperara que yo diera el primer paso. Pero no me atrevía. El silencio entre nosotros era casi palpable. De repente, él se giró ligeramente hacia mí. Su mano rozó mi mejilla con suavidad, apenas perceptible. El gesto era tan natural, como si él supiera que no me apartaría. Al siguiente instante, sus labios rozaron los míos, y el mundo a nuestro alrededor se desvaneció. No me aparté. Al contrario, algo dentro de mí pareció liberarse, un impulso prohibido al que cedí sin resistencia alguna. Ese beso estaba lleno de algo que hacía mucho no sentía, un deseo real, casi salvaje, una ola que me arrastraba por completo. Su mano se deslizó hacia mi cuello, acercándome más, y me sumergí en ese momento, permitiéndome olvidar todo lo que quedaba fuera de nuestro pequeño mundo. Al separarnos, sentí una mezcla de excitación y culpa, como si hubiera cruzado una línea inquebrantable, pero en el fondo de mi ser sabía, ese momento no se podría deshacer ni olvidar. A la noche siguiente, cuando Sergio y yo volvimos a encontrarnos en nuestro rincón del patio trasero, en su mirada apareció algo nuevo, desafiante. Sonrió, inclinando ligeramente la cabeza, como si fuera a proponer algo completamente inesperado. Debería haberme alarmado, pero en lugar de eso, sentí una curiosidad creciente. «¿Sabes? Pensé que podríamos intentar algo especial». Su voz sonaba tranquila y segura. Bajó la mirada y de su chaqueta asomó algo brillante. Unas esposas. Me quedé paralizada, sintiendo cómo mi corazón comenzaba a latir más rápido. Mis pensamientos revoloteaban. Era algo prohibido, demasiado atrevido y arriesgado. Pero a pesar de todos los argumentos lógicos, dentro de mí surgía un fuego nuevo y desconocido. «Es solo un juego», agregó, captando mi desconcierto. «Siempre puedes decir no». Su mirada era firme, no había ni un atisbo de vacilación en él. De repente me quedó claro que esto no era simplemente un capricho, era una prueba de mis límites, un desafío a mí misma, y de alguna forma extraña quería aceptarlo. Asentí, aunque con un poco de inseguridad. La emoción y el miedo se mezclaban, haciéndome sentir más viva que nunca. Sergio acarició suavemente mi mejilla y comprendí que ahora nuestro secreto había cruzado otra línea. Todo el día siguiente no encontraba tranquilidad, sintiendo una mezcla extraña de emoción y leve temor. Mis pensamientos regresaban constantemente a nuestra conversación con Sergio y a lo que nos esperaba por la noche. Sabía que había cruzado una línea que antes ni siquiera podía imaginar, pero este riesgo y la emoción prohibida me atraían aún más. Por primera vez en muchos años, me sentía verdaderamente viva. Cuando lo encontré en nuestro rincón, Sergio estaba calmado y sereno, como si lo que estaba a punto de suceder fuera algo cotidiano. Me dio instrucciones de manera cuidadosa y segura, explicándome cómo debía desarrollarse todo. Sus palabras sonaban suaves y serias, y sentía que había planeado cuidadosamente cada detalle. Esa atención a los matices me hacía sentir segura y confiada, y pese a todas mis dudas, quería entregarme completamente a él. «Puedes detener todo en cualquier momento», me dijo mirándome directamente a los ojos.
Su mirada era firme y profunda, y me quedó claro que para él esto no era solo un juego. Era algo más, algo que probaba mis límites y mi determinación. Dentro de mí crecía la conciencia de que nuestro coqueteo se había convertido en una tormenta real de emociones y pasiones ocultas, de la cual ya era imposible retroceder. Cada mañana, mi despertar parecía parte de un guión desgastado, donde los eventos se repetían hasta la locura. Tomás ya hacía mucho que no notaba mi presencia, estaba absorto en su trabajo, regresaba tarde y a menudo no encontraba tiempo para una simple charla humana. Parecía que nuestro matrimonio era estable, pero, ¿sabes? A veces, la estabilidad ahoga. Me sentía como una prisionera en una jaula dorada. Por fuera todo parecía impecable, pero dentro de mí, la nada me corroía. Cuando Tomás, con su acostumbrada sequedad, me informó que su sobrino Sergio vendría a quedarse unas semanas, pensé que eso al menos sería algo diferente. Aunque fuera un visitante poco frecuente en la casa, su presencia traería nuevos colores a la monotonía diaria. Tomás hablaba de él como un joven prometedor, enfocado en sus estudios y su carrera, pero sentía que había algo más detrás de eso. Me sorprendí a mí misma esperando su llegada, como si esta visita pudiera ser un punto de inflexión, algo que rompiera la rutina. Aunque aún no entendía cómo podría suceder eso, en el fondo de mi alma surgió una sensación de que algo estaba a punto de empezar, algo capaz de cambiarlo todo. Cuando Sergio entró en casa, sentí una ligera emoción, como una adolescente esperando encontrarse con algo nuevo y desconocido. No era en absoluto el joven modesto que había imaginado. Alto, con una leve despreocupación en su vestimenta y un cabello oscuro que le caía sobre la frente, se veía tan seguro que incluso el espacio a su alrededor parecía acoplarse a su estado de ánimo. Al encontrarse conmigo, solo asintió ligeramente y sonrió, y ese sencillo gesto rompió de inmediato la barrera invisible entre nosotros. Nuestras miradas se cruzaron, y aunque duró solo unos segundos, sentí un calor latente. Los ojos de Sergio eran penetrantes y parecía que veían más de lo que deberían. En su mirada había algo que hacía tiempo no sentía. Una confianza y, quizás, hasta una audacia oculta, tan distinta del mundo de contención y pulcritud al que estaba acostumbrada con Tomás. Algo en mi interior despertó. No podía entender por qué su presencia me afectaba tanto. Al fin y al cabo, solo era el sobrino de mi esposo, que había venido a quedarse un par de semanas. Pero cada una de sus miradas, su leve sonrisa, sus palabras casualmente dejadas caer, todo eso parecía tener más significado de lo que me atrevería a admitir, incluso ante mí misma. Su tranquila seguridad y ese ligero halo de misterio comenzaron a suscitar en mí la idea de que quizás eso era precisamente lo que me había faltado. El patio trasero, con sus rincones escondidos, siempre me había parecido un lugar tranquilo donde podía escapar de la rutina. Ahora, sin embargo, se había convertido en algo más, un refugio secreto donde Sergio y yo nos encontrábamos sin miradas indiscretas. Como si fuera un acuerdo tácito, comenzamos a reunirnos en el banco en el fondo del jardín, escondido entre arbustos y enredaderas. El tiempo allí transcurría de forma distinta, desacelerado, creando a nuestro alrededor un capullo de silencio. Sergio venía más a menudo de lo que esperaba. Al principio eran encuentros casuales, gestos apenas perceptibles, miradas cortas. Charlábamos de todo y de nada, tocábamos temas que con Tomás hacía tiempo se me habían vuelto prohibidos. Libros, música, reflexiones sobre la vida. Su ligereza me atraía como un imán, y comencé a acercarme a él de manera inconsciente. Un día, cuando la conversación derivó inesperadamente hacia recuerdos de la infancia, él, sin pensarlo, puso su mano sobre la mía, como por accidente. Su toque era tan natural que solo me estremecí por dentro, pero mi mano quedó bajo la suya. La suavidad de sus dedos, el calor de su palma, parecía despertar en mí algo olvidado hace mucho tiempo. La sensación era inesperada y emocionante, una oleada que me alcanzó hasta la piel. En ese momento, sentí que los límites de mi mundo se diluían y eso me asustaba. La culpa parpadeó en mi mente, pero se desvaneció rápidamente, cediendo el paso a algo más antiguo y fuerte.
Sergio notó mi vergüenza, sonrió, pero no retiró su mano, continuando su relato como si lo que ocurría fuera completamente normal. Al regresar a la casa, no pude sacar su imagen de mi mente por mucho tiempo. Esa noche, sintiendo una extraña mezcla de inquietud y determinación, decidí hablar con Tomás. Desde que Sergio apareció en nuestro hogar, era como si viera mi propia vida desde un nuevo ángulo y notara cuánta estancamiento había en ella. ¿Era solo aburrimiento o algo más? No lo sabía, pero comprendía que algo debía cambiar. Cuando Tomás regresó del trabajo, lo recibí con una ligera sonrisa, tratando de mostrarme animada y fresca, como si fuéramos unos años más jóvenes y nuestra relación aún ardiera en llamas. Le ofrecí una copa de vino y lo invité a sentarse conmigo en la terraza, apoyándome en la baranda y sintiendo cómo el aire nocturno refrescaba mi piel. Tratando de calmar el temblor en mis manos, asentí, sabiendo en el fondo que este paso era un camino del cual ya no había vuelta atrás. Cuando Sergio y yo volvimos a encontrarnos en el patio trasero, él me miraba un poco más tiempo de lo habitual. En su rostro había una ligera sonrisa, en la que se leía confianza, y esta vez no tenía prisa. ¿Entiendes lo que estamos haciendo?, preguntó, rompiendo el silencio. Su voz era baja, un poco burlona, pero en sus ojos había algo más serio. Dudé, buscando las palabras, porque ni siquiera yo entendía completamente hasta dónde habíamos llegado. Sergio, sé que esto está mal, pero no puedo detenerme, dije, sintiendo cómo esas palabras me liberaban de una parte de la tensión interna. Él asintió, como si esa confesión no lo sorprendiera en absoluto. Mal solo si alguien se entera, dijo, inclinando ligeramente la cabeza. ¿Pero no sientes que finalmente eres tú misma? Su pregunta me tomó por sorpresa. Durante mucho tiempo había evitado pensar en lo que sentía con él, temiendo admitir cómo su influencia había cambiado algo en mí. Pero con cada palabra, él se adentraba más en mis pensamientos, obligándome a reflexionar. Contigo me siento diferente, viva, susurré evitando su mirada, como si admitirlo, incluso aquí, en silencio, tuviera su propio riesgo. Entonces, ¿por qué no permitírtelo completamente? Se acercó, su voz sonaba suave pero insistente, y en ella había una fuerza nueva que me atraía. Después de todo, es lo que quieres, ¿verdad? Al menos una vez olvidar las reglas, simplemente estar con alguien que te ve tal como eres. Esas palabras tocaron algo en lo más profundo, y comprendí que tenía razón. Nadie, ni siquiera Tomás, me había visto como yo quería ser, abierta, libre, dispuesta a arriesgarme. No encontré palabras para responder, solo sentí cómo él me tomaba nuevamente de la mano, llevándome al interior de la casa, donde nadie podía escucharnos. A la mañana siguiente, el mundo volvió a atraparme desprevenida. Los grises de la vida diaria me envolvieron, como una manta de la que no hay escapatoria. Intentaba volver a mi ritmo habitual, pero los pensamientos sobre la noche con Sergio resurgían, y las tareas domésticas solo intensificaban mi desconexión interna. Todo lo que alguna vez hacía en automático ahora parecía ajeno, casi sin sentido. Durante la cena, Tomás me miró detenidamente, como intentando descifrar algo. «Te veo mal últimamente. ¿Ha pasado algo?», dijo tranquilamente, pero noté un leve tono de preocupación en su voz. «No, nada especial». Intenté desviar, levantando la mirada hacia él con una sonrisa forzada. Simplemente muchas cosas en mente, cosas de la casa. Pero para mí estaba claro. Tomás sospechaba algo. Me conocía desde hacía mucho tiempo como para no notar la distancia con la que estaba presente en su vida en los últimos días. Cada pequeño detalle en su mirada intensa decía que estaba buscando una explicación a mi comportamiento, y temía que sus sospechas pronto se convirtieran en preguntas para las que no tendría respuestas. Cada mirada a Sergio, incluso accidental, me recordaba que esta conexión se había convertido en algo mucho mayor de lo que podía imaginar. Temía que esta verdad pronto se hiciera evidente para todos, incluso para Tomás. En los últimos días, Tomás empezó a observarme más frecuentemente, como si intentara desentrañar pieza por pieza mi mundo interior. Observaba cada uno de mis pasos y sentía su mirada sobre mí, incluso cuando callaba. Parecía que su cautela crecía con cada salida al patio trasero o escapada inesperada.
Si antes podía escabullirme sin llamar la atención, ahora cada paso mío estaba bajo una vigilancia exhaustiva. Sergio, como si presintiera la tensión, me escribió un mensaje cuando Tomás se fue a trabajar. Podemos vernos mientras él no está en casa. Apreté el teléfono, sintiendo cómo se mezclaban dentro de mí sentimientos encontrados. Los pensamientos revoloteaban. Quería verlo. Quería volver a sentir esa libertad atrevida, pero comprendía que ya éramos observados. Por la noche Tomás, como quien no quiere la cosa, volvió a sacar el tema. «Has estado saliendo mucho al patio trasero últimamente. ¿Hay algo interesante allí?» Su tono era deliberadamente calmado, pero sus ojos reflejaban descontento y sospecha. Le eché una rápida mirada y, sintiendo la tensión en mi voz, respondí: «Simplemente, el aire fresco me ayuda a relajarme, ya sabes». Pero Tomás no apartaba la mirada. Su silencio se volvía cada vez más pesado. Comprendí que con cada nuevo riesgo, Sergio y yo nos adentrábamos más en terreno peligroso, y que ya era demasiado tarde para retroceder. Dentro de mí, todo gritaba que era momento de poner fin a nuestro romance prohibido. No podía seguir ignorando la creciente tensión en casa, las miradas penetrantes de Tomás, sus preguntas calladas pero certeras. Cada encuentro con Sergio se tornaba más peligroso, y sabía que el riesgo ya no justificaba lo que habíamos creado. Pero la idea de despedirme de él resultaba insoportable. Acordamos encontrarnos en el patio trasero, en nuestro rincón secreto, donde todo había comenzado. Él me esperaba, serio, con esa misma profundidad en la mirada que me había atraído hacia él. Guardábamos silencio. Las palabras parecían innecesarias. Su mano se deslizó lentamente hacia mi mejilla, y sus dedos se detuvieron, como queriendo memorizar cada rasgo de mi rostro. Sabía que, probablemente, esta era nuestra última vez juntos, y con ese sentimiento, el momento se hacía aún más desgarrador. Nuestro beso fue una despedida, lleno de todo lo que no alcanzamos a decir y de lo que no podríamos expresar con palabras. En sus brazos sentí a la vez amargura y paz, como si él comprendiera que, a partir de ahora, nuestra conexión solo sería un recuerdo. No me preguntó por qué debíamos terminar, él ya lo sabía. Al regresar a la casa, sentí un vacío en mi interior, uno del que no podía escapar. Dejar todo atrás resultó más difícil de lo que pensaba. Todo se derrumbó de repente, como un muro que se desploma, cuando un día Tomás entró en la habitación con una expresión pesada y fría en el rostro. En su mano tenía mi teléfono, con un mensaje abierto de Sergio. No dijo ni una palabra, simplemente lo arrojó sobre la mesa entre nosotros y esperó, mirándome directamente a los ojos. Esa mirada, llena de decepción y dolor, jamás la olvidaré. No me quedó más remedio que confesar. Le conté todo. Cómo llevaba tiempo sintiéndome invisible, cómo el ansia de pasión y una necesidad inconsciente de sentirme viva me llevaron a una relación de la cual ya no podía desprenderme. Fueron palabras dolorosas y amargas que finalmente salieron de mis labios, revelando toda la verdad, por más desgarradora que fuera. Él escuchó en silencio, y el espacio entre nosotros se llenó de los restos de aquel apego que ahora yacía en ruinas. Cuando terminé, Tomás simplemente asintió, como si todo ese tiempo hubiera sabido que la verdad sería esa, pero hubiera intentado luchar contra ese conocimiento. Se fue esa misma noche, dejándome sola en una casa vacía, mientras el eco de nuestras últimas palabras resonaba en mí. Al quedarme sola, sentí el peso de mis decisiones, mi anhelo por algo más, el deseo de salir de las normas establecidas. Había destruido todo lo que construí con Tomás, pero en esa soledad también llegó la comprensión. No solo buscaba pasión, sino una parte de mí misma que había perdido hace mucho. Al día siguiente, enfrenté la realidad con la misma rutina de siempre, pero todo se sentía diferente. Cada rincón de la casa, cada objeto, parecía recordarme lo que había perdido. A cada paso, sentía que el eco de mis decisiones me perseguía. Cada pequeño detalle resonaba con el vacío que había quedado tras la partida de Tomás. No había forma de escapar de esa sensación de pérdida, y, aunque trataba de seguir adelante, mis pensamientos volvían una y otra vez a aquellos momentos con Sergio y al riesgo que había estado dispuesta a correr por sentirme viva, aunque fuera por un instante.
La estabilidad que alguna vez me daba seguridad ahora me resultaba una cárcel, y lo que pensé que sería un simple desliz se convirtió en algo capaz de destruir mi vida. Con el tiempo, empecé a comprender que no podía seguir buscando respuestas en los demás y que quizás este camino de autodescubrimiento, aunque doloroso, era lo único que me quedaba.